No, todavía duele ahí, dijo la joven apache, el ganadero lo hizo, y tuvo esposa. El viento cortaba como cuchillas sobre la llanura abierta, levantando polvo rojizo que parecía teñir de sangre la tierra seca. Entre las sombras de los arbustos bajos, se movía una figura encorvada, sus pasos pesados dejando huellas en la arena. Era temprano en la mañana, y el sol apenas conseguía perforar la bruma del desierto. La soledad era absoluta, ninguna construcción, ningún humo de chimenea, solo el crujir de la tierra bajo sus botas. Él, un hombre acostumbrado a la distancia y al silencio, se detuvo al escuchar un quejido débil. Sus ojos, acostumbrados al peligro, buscaron entre los matorrales hasta encontrarla, una joven apache, pálida, con la ropa rasgada y la pierna manchada de sangre. No había duda de que había sufrido, pero no lloraba, su orgullo le impedía el llanto. Solo su respiración agitada delataba el dolor que ocultaba. No, todavía duele ahí, susurró, señalando la pierna con un temblor apenas perceptible. El hombre evaluó la situación con la precisión de alguien que había visto demasiadas heridas y tragedias para detenerse en palabras. Su rostro permanecía inmutable, pero sus manos se movieron con decisión, quitó su chaqueta, la dobló para amortiguar la caída de la joven y la ayudó a levantarse. No había sonrisas ni palabras reconfortantes, solo actos. Actos que hablaban más que cualquier promesa vacía. Caminaron unos pasos hacia la cabaña más cercana, una construcción modesta de madera que se mantenía firme contra el viento del norte. Él colocó cuidadosamente su cuerpo entre ella y cualquier amenaza, su mirada recorriendo el horizonte constantemente. No preguntó su nombre ni su historia, en este desierto, esas cosas podían esperar. Primero, la supervivencia. Dentro, el fuego de la chimenea apenas comenzaba a calentar la estancia. La joven se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Él se arrodilló a su lado y examinó la herida. No había palabras de consuelo. Solo una mirada de concentración mientras limpiaba la sangre seca con agua tibia. Sus manos eran firmes, precisas, cuidadosas, pero no gentiles, él no creía en gestos inútiles. Cada movimiento estaba cargado de intención y responsabilidad. Ella lo observaba en silencio, midiendo cada gesto, cada respiración. No era miedo lo que veía en él, sino algo más profundo, un juicio silencioso, no de condena, sino de evaluación. Podía confiarle su vida o podía decidir que la muerte sola era preferible al contacto. El hombre, a su vez, la estudiaba con ojos que habían aprendido a leer el miedo, la ira y la fortaleza. No había espacio para errores. El crepitar del fuego parecía llenar la cabaña. La joven apartó la mirada y dejó que él continuara, sin hacer preguntas, sin suplicar ayuda. Era una prueba silenciosa de su carácter, y él la aceptó sin un comentario. Cuando terminó, improvisó un vendaje con trozos de tela limpia. «Tienes fuerza», dijo, finalmente, sin mirar directamente. «No todos sobreviven hasta aquí». Ella lo miró de reojo, entre el dolor y la desconfianza, entendiendo que esas pocas palabras eran un reconocimiento más valioso que cualquier elogio. No había ternura, no había promesas. Solo la certeza de que aquel hombre no se dejaría engañar, ni por ella ni por nadie. El exterior seguía siendo implacable, el viento aullaba entre las paredes de madera, y cada sombra parecía moverse con intenciones propias. No había vecinos que acudieran al llamado de auxilio, no había ley que protegiera a los débiles. Solo la naturaleza y su dureza, y ellos, obligados a enfrentarse a ella juntos, aunque ninguno lo admitiera. Al caer la noche, él colocó leña adicional en el fuego y se sentó en silencio, vigilando la entrada de la cabaña. Ella, apoyada en la pared, cerró los ojos, intentando ignorar el dolor. No había palabras entre ellos, solo la presencia compartida que comenzaba a formar un tipo de entendimiento primitivo, cada acción era un pacto no verbal, cada silencio, una promesa de no traicionar la vida del otro. En un momento, la joven susurró, más para sí misma que para él, el ganadero lo hizo, y tuvo esposa. Él no respondió.
No necesitaba hacerlo. Las historias del pasado, los traumas y los hombres que abusaban de su poder eran conocidos en cada pueblo, cada rancho. Él reconoció la referencia, entendió el miedo y la rabia contenida, la sombra de la traición. No necesitaba consolarla ni explicar su propia vida. Solo debía garantizar que, mientras ella permaneciera bajo su techo, ningún hombre volvería a lastimarla. La noche se prolongó en un silencio denso. El viento golpeaba con fuerza, y los animales nocturnos aullaban a lo lejos, recordándoles que la frontera no perdonaba la debilidad. Cada crujido de la madera y cada sombra proyectada por la chimenea mantenían sus sentidos alerta. Sin palabras, sin promesas, pero con la más básica de las certezas, en esa cabaña, al menos por esta noche, estaban a salvo. El amanecer no prometía alivio, solo continuidad. La joven sabía que no podría quedarse sentada mucho tiempo, su cuerpo exigía movimiento, su mente, preparación. Él, sin embargo, se mantuvo inmóvil, evaluando las rutas, los recursos, la amenaza que acechaba más allá de la tierra roja y seca. Cada uno cargaba su pasado en silencio, y la frontera exigía que ambos aprendieran a confiar en ese silencio. Cuando el primer rayo de sol tocó la cabaña, ella se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pared, y él le ofreció la mano. No había sonrisa, no había cercanía física más allá de lo necesario, pero en ese gesto simple había un acuerdo tácito, mientras ellos lo decidieran, sobrevivirían juntos. La tensión no se disipaba, pero tampoco se rompía. Era un hilo invisible de responsabilidad compartida, un principio sobre el que se construiría cualquier futuro. Al salir, los vientos del desierto les golpearon de nuevo. Él ajustó su sombrero, observando el horizonte, mientras ella tomaba la iniciativa de buscar agua y leña. Ninguno decía nada. Ninguno necesitaba hablar todavía. Cada movimiento, cada decisión, era un diálogo silencioso. La frontera les obligaba a comunicarse de esta manera, a través de acciones, de cuidado medido, de respeto ganado y no concedido. Cuando finalmente se alejaron de la cabaña para revisar los alrededores, el hombre notó que su mirada se suavizaba ligeramente cada vez que ella cruzaba su campo visual. Pero era un cambio sutil, contenido, casi imperceptible. La frontera no perdonaba debilidad, y la confianza no se regalaba, se ganaba. Al caer la tarde, cuando la cabaña quedaba detrás de ellos y el viento volvía a levantar la arena, el hombre se detuvo. Miró a la joven y dijo, con voz grave y medida, hoy sobrevivimos. Mañana, veremos. Ella asintió, sin palabras, con la certeza de que eso era suficiente. La frontera no era amable, y ellos tampoco podían permitirse serlo entre sí todavía. Sin embargo, por primera vez desde que había llegado a este terreno hostil, sintió que no estaba sola. Y eso, en la soledad del desierto, era más valioso que cualquier promesa. El sol se ocultó tras las colinas rojas, dejando la tierra en sombras largas y oscuras. El viento seguía aullando, la noche esperaba, y la cabaña permanecía como un punto de seguridad en medio del caos. Dos figuras silenciosas, marcadas por el dolor y la desconfianza, aprendían a caminar juntas sin palabras, sostenidas por la mínima pero más importante de las verdades, mientras se tuvieran el uno al otro, al menos podían enfrentarse al mundo. El desierto no había terminado con ellos. Apenas comenzaba, el amanecer no trajo palabras ni explicaciones. Solo la luz gris del sol filtrándose entre la madera de la cabaña y el frío que calaba hasta los huesos. La joven apache se levantó con cuidado, apoyando la pierna vendada. Él la observó desde la puerta, sin moverse, con la expresión imperturbable de quien sabe que cualquier movimiento innecesario puede costar caro. Vamos a buscar agua, dijo ella, más a modo de decisión que de pregunta. Él asintió, lento, sin palabras. La manera en que caminaba, con pasos medidos, denotaba fuerza contenida, la herida le dolía, pero no se quejaba. Ese tipo de fuerza era raro en la frontera, y él lo reconoció al instante. Durante días, compartieron las tareas de la cabaña sin hablar demasiado.
Ella recolectaba leña y agua, él reparaba cercas, revisaba trampas para animales y cazaba lo necesario para mantenerlos vivos. Cada gesto era calculado, medido, él no pedía confianza, ella no ofrecía palabras vacías. La convivencia se basaba en la necesidad, en la responsabilidad compartida y en la observación silenciosa de cada acción. A veces, mientras se limpiaba su rifle o arreglaba el techo de la cabaña, ella se detenía a mirarlo desde la distancia, evaluando su paciencia y su cuidado. Él tampoco lo ignoraba, su mirada recorría cada movimiento de ella, asegurándose de que no se lastimara más, que no se pusiera en riesgo innecesario. No había elogios, ni gestos dramáticos, solo cuidado silencioso, el más genuino de los afectos. La frontera tenía su propio ritmo. El viento traía noticias de lejos, el sonido de un caballo, el rumor de hombres que pasaban por la llanura, el crujir de ramas bajo pies ajenos. Cada sonido era evaluado. Él enseñó a la joven a escuchar, a moverse sin dejar rastro, a reconocer cuando la tierra misma les advertía de peligro. Ella aprendió rápido, no por obediencia, sino por instinto de supervivencia y respeto hacia aquel hombre que no hablaba de afecto, pero cuidaba de manera inquebrantable. Una tarde, mientras revisaban un pozo cercano, la joven finalmente rompió el silencio de manera mínima. Antes de venir aquí, ellos decían que era débil, que no sobreviviría. Él no respondió de inmediato, pero la observó con atención. No había juicio, solo comprensión contenida. Finalmente, murmuró, la frontera no tiene opinión sobre la debilidad. Solo tiene consecuencias. Ella asintió, dejando que sus palabras se hundieran en silencio. Era la primera vez que se hablaban de algo más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Esa conversación breve, sin emoción exagerada, marcó un hito, la aceptación mutua de sus pasados y heridas. Los días se mezclaban entre trabajo y observación. Él reparaba una cerca rota mientras ella preparaba la comida, y aunque no había cercanía física más allá de lo necesario, había una rutina tácita, cada uno conocía los límites del otro, respetaba el espacio y entendía la necesidad de la soledad dentro de la compañía. Ese tipo de cercanía era más íntima que cualquier palabra romántica, era la base sobre la que se podía construir algo real. Una noche, mientras el viento azotaba la cabaña y la nieve comenzaba a cubrir las colinas cercanas, escucharon ruidos extraños. Pasos, más pesados que los de un animal, acercándose a su refugio. Él se movió inmediatamente, colocando su cuerpo entre la entrada y la joven, sus dedos rozando la culata del rifle. «Mantente detrás», dijo en un susurro seco. Ella obedeció, con los ojos brillantes de alerta y decisión, sin miedo, pero preparada para lo peor. No había gritos, no había pánico, solo dos supervivientes sincronizados en un movimiento silencioso de defensa. El peligro pasó, pero dejó una marca. Ambos comprendieron que el mundo allá afuera no perdonaría su debilidad. Cada uno llevaba cicatrices, y la confianza debía ganarse no con palabras, sino con acciones, cuidar de la vida del otro en cada momento, aunque fuera silencioso y sin reconocimiento. Durante semanas, la rutina continuó, lenta, pesada, llena de pequeños gestos que hablaban más que cualquier conversación. Él le enseñó a moverse sin ruido, a usar el cuchillo para limpiar la carne de los animales, a reconocer los cambios en el clima que anunciaban tormenta o frío extremo. Ella, por su parte, aprendió a confiar en la vigilancia silenciosa del hombre, a notar los detalles que él no decía, a interpretar sus silencios como advertencias y cuidados. Hubo momentos de fricción. Cuando ella insistía en arriesgarse para cazar pequeños animales, él la retenía con firmeza. Cuando él pasaba demasiado tiempo revisando la tierra y las trampas, ella lo corregía con mirada y gesto, recordándole que la supervivencia no era solo fuerza física, sino también juicio compartido. Cada desacuerdo terminaba en un equilibrio silencioso, en la aceptación mutua de la responsabilidad del otro. Y, entre todo eso, comenzaron a aparecer pequeñas señales de cercanía. Él dejaba la comida más cerca de donde ella descansaba,
Ella recogía la ropa mojada por la nieve y la extendía sobre piedras calientes para que se secara sin que él tuviera que pedirlo. No eran gestos románticos, eran actos de cuidado que construían confianza. La frontera no permitía otro tipo de intimidad. Una tarde, mientras recogían leña bajo un cielo gris y pesado, ella se detuvo de repente. Sus ojos recorrieron el horizonte y vio algo que él aún no había notado, un grupo de hombres a caballo, avanzando lentamente, evaluando la cabaña. No eran amigos. No traían palabras de paz. Solo la amenaza silenciosa y concreta de la violencia. Vienen, dijo ella con voz firme, pero contenida. No están solos. Él asintió, ajustando el rifle, sin prisa. Su mirada se endureció, pero no hubo miedo. La confianza que habían construido hasta ese momento se reflejaba en su sincronización, ambos sabían que si uno caía, el otro debía sobrevivir, y que cada acción debía ser precisa, medida, mortal si fuera necesario. Esa noche, mientras revisaban las armas y preparaban trampas alrededor de la cabaña, hubo un momento fugaz en que sus manos se rozaron. Ninguno dijo nada, pero el roce fue un recordatorio silencioso, no estaban solos, aunque todavía no existía la intimidad, ni la cercanía emocional que podía permitir gestos más abiertos. Todo debía ser ganado, con cuidado y respeto, igual que la vida misma en la frontera. Cuando finalmente la nieve cubrió la cabaña y el viento se calmó, ambos se sentaron frente al fuego, escuchando el crepitar de la madera. El silencio no era incómodo, era un lenguaje que solo ellos compartían. Habían aprendido a coexistir, a confiar en la presencia del otro sin necesidad de palabras, a entender que la verdadera intimidad en ese mundo no se medía por cercanía física o confesiones, sino por responsabilidad mutua y acciones silenciosas que salvaban vidas. Ella miró las sombras proyectadas por el fuego y murmuró, si seguimos así, tal vez podamos sobrevivir. Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su mirada sobre ella era suficiente, reconocimiento, aceptación y una promesa tácita de protección. En la frontera, esas palabras no se decían, se demostraban. El amanecer siguiente traería nuevas pruebas, el grupo de hombres se acercaba y la nieve comenzaba a endurecer el terreno. Pero, por primera vez, la joven sintió que podía enfrentar el mundo sabiendo que no estaba sola, que la confianza se estaba formando lentamente, paso a paso, acción tras acción. La cabaña se había convertido en un refugio no solo físico, sino también moral, un espacio donde podían medir el dolor, la fuerza y la supervivencia sin palabras. Y aunque el peligro acechaba, y la frontera era implacable, algo había cambiado, entre la joven apache y el hombre silencioso, algo más que necesidad comenzaba a surgir. Era lento, apenas perceptible, contenido y silencioso, como el río que corta la roca con el tiempo, constante e inevitable. No había promesas, no había palabras de amor, solo la certeza compartida de que podían confiar en la vida del otro. Y en la frontera, eso era más que suficiente. El viento nocturno azotó la cabaña, la nieve brilló bajo la luz de la luna, y dos sombras se sentaron cerca del fuego, escuchando el silencio y entendiendo, sin decirlo, que la supervivencia compartida era el primer paso hacia algo que aún no podían nombrar. La tensión no desaparecía, pero la confianza comenzaba a sostenerlos. La nieve seguía acumulándose sobre la cabaña y la tierra roja se transformaba en un blanco implacable que reflejaba la luz de la luna como un espejo frío. Cada crujido bajo los pies era un recordatorio de lo frágil que era la existencia en aquel desierto invernal. Él había pasado toda la mañana reforzando las trampas alrededor del perímetro, ella, moviéndose con cuidado, transportaba leña y agua sin queja, ignorando el dolor que aún persistía en su pierna. Ninguno hablaba más de lo necesario. Cada acción era una palabra no pronunciada, un pacto de supervivencia. Fue entonces cuando llegaron los primeros signos de peligro real. Los caballos no hacían ruido al caminar sobre la nieve, pero el hombre pudo escucharlos a lo lejos, un grupo de hombres armados, sus sombras proyectadas largas y siniestras bajo la luz de la luna, acercándose a la cabaña. Él se quedó quieto, evaluando.
Su rostro era una máscara de calma que ocultaba años de heridas y decisiones que habían dejado cicatrices invisibles. Vienen, dijo ella, con voz firme, controlada. No se detendrán hasta vernos. Él asintió, sin palabras. Juntos comenzaron a preparar la defensa, trampas escondidas bajo la nieve, rifles cargados y escondites improvisados. La tensión se concentraba en el aire, casi visible, como si el viento mismo contuviera el aliento. Durante horas, esperaron. La joven apache observaba desde detrás de la pared, su respiración controlada, su mente calculando cada movimiento. Él permanecía junto a la puerta, la mano firme sobre el rifle, vigilando cada sombra que podía indicar peligro. No había espacio para miedo, solo para responsabilidad. Cada uno dependía del otro para sobrevivir. Cuando los hombres finalmente aparecieron en la linde del bosque cercano, comenzó el enfrentamiento silencioso. No hubo gritos, no hubo carreras desesperadas. Solo precisión, movimientos medidos y la certeza de que la frontera no perdona errores. La joven demostró habilidades aprendidas con él, disparos cuidadosos, pasos sin rastro, comunicación sin palabras. La sincronía entre ellos era casi perfecta, producto de semanas de convivencia silenciosa y vigilancia mutua. Después del enfrentamiento, cuando los hombres se retiraron dejando atrás el eco de sus amenazas, la joven quedó temblando, no por miedo, sino por la adrenalina acumulada y el dolor físico que volvía a hacerse presente. Él la observó, asegurándose de que no hubiera lesiones graves, y luego se sentó a su lado frente al fuego. Esta vez, el silencio era distinto, no era solo vigilancia, sino cercanía contenida. Ella, finalmente, rompió la distancia. Si no nos defendemos, ellos volverán, dijo, dejando que la voz temblara apenas. Él asintió, colocando una mano firme sobre su hombro. No era un gesto romántico, sino de soporte y protección, pero ella lo percibió como algo más profundo. Por primera vez, entendió que podía confiarle no solo su vida, sino también su dolor y su miedo. El amanecer llegó con un frío que mordía la piel, y la nieve cubría aún más la llanura. La joven tuvo que tomar una decisión, quedarse en la cabaña bajo su protección o arriesgarse a viajar más allá de la frontera para buscar suministros que podrían salvarlos a ambos. No dudó demasiado, la determinación brillaba en sus ojos. Voy a salir, anunció. Necesitamos comida y leña. Él negó con la cabeza, pero no detuvo su decisión. Sabía que intentar imponer control sería inútil y peligroso, su respeto por ella superaba cualquier impulso de dominio. Preparó provisiones, cargó su rifle y la acompañó hasta la linde del bosque. Ninguno hablaba, solo caminaban sincronizados, atentos a cada sombra y cada crujido. El viaje fue largo y agotador. Cada paso era un recordatorio de la vulnerabilidad que la nieve y el frío imponían. A mitad de camino, ella tropezó y cayó sobre su pierna lastimada. Él corrió a ayudarla, sosteniéndola con firmeza, evaluando cada movimiento. Ella lo miró, respirando con dificultad, y por primera vez permitió que él la acercara más de lo necesario. No había palabras, no había promesas, solo un contacto silencioso que decía, no estás sola. Cuando llegaron a un claro donde podían acampar, ella apoyó la espalda contra un árbol, y él colocó leña para encender un pequeño fuego. Mientras el calor comenzaba a penetrar, ella miró su rostro y, sin palabras, reconoció lo que llevaba en sus ojos, un pasado pesado, un dolor silencioso, y la decisión de protegerla sin exigirle nada. Era un tipo de intimidad que no necesitaba palabras ni gestos románticos exagerados. Esa noche, mientras la nieve caía en silencio sobre la llanura, la joven tomó su mano. Fue un gesto breve, contenido, y él no lo retiró. No hubo promesas, no hubo palabras de amor, solo un reconocimiento silencioso de que sus vidas estaban ahora entrelazadas de manera irremediable. Cada roce, cada mirada, era un acto de confianza ganado con sangre, esfuerzo y respeto. El peligro continuaba allí fuera, y ambos lo sabían. La frontera no perdonaba,
y la amenaza de los hombres que habían intentado acercarse antes todavía flotaba en el aire. Pero por primera vez, habían elegido confiar el uno en el otro no solo para sobrevivir, sino para enfrentar la realidad de la frontera juntos. Cuando finalmente el fuego se apagó, y los últimos destellos de luz desaparecieron, ella apoyó la cabeza contra su hombro. No era romance, era algo más duro, más real, la aceptación de que podían sostenerse mutuamente, incluso en el dolor, incluso en la amenaza. La frontera seguía siendo cruel, pero en ese instante, ambos entendieron que su decisión de permanecer juntos, aunque silenciosa y contenida, había definido su destino. El amanecer siguiente traería nuevas pruebas, nuevas decisiones, y el mundo más allá de la nieve no perdonaría su descuido. Pero la joven Apache y el hombre silencioso habían hecho algo que la frontera rara vez permitía, habían elegido confiar plenamente el uno en el otro. Y en la frontera, eso equivalía a una victoria más significativa que cualquier enfrentamiento con armas. Cuando se levantó la primera luz, y los copos de nieve brillaron con tonos dorados, ella murmuró apenas audible, «No nos rendiremos». Él asintió, dejando que la mirada hablara por él. No había palabras, solo una promesa silenciosa: mientras estuviéramos aquí, nadie volvería a lastimarla, y ninguno de los dos estaría solo. La frontera aún era implacable, los hombres aún podían volver, pero la elección había sido hecha. La intimidad que habían ganado no se podía quitar, estaba inscrita en cada acción, en cada cuidado silencioso, en cada momento compartido de peligro y responsabilidad. El próximo paso era sobrevivir juntos, sin ilusiones, sin fantasías, con la certeza de que solo la confianza y la acción podían sostenerlos. Y así, con el frío mordiendo la piel y la nieve cubriendo sus huellas, ambos entendieron que su conexión ya no era opcional, era una necesidad, un hilo firme que los mantenía vivos en un mundo que solo ofrecía violencia y soledad. El invierno había alcanzado su apogeo. La nieve acumulada cubría cada colina, cada árbol, cada sendero. El viento se colaba por las rendijas de la cabaña y los dos ocupantes se movían con la cautela de quien sabe que cada paso puede ser decisivo. La frontera no perdonaba la torpeza ni la imprudencia, y ellos lo habían aprendido a la fuerza. Habían sobrevivido al primer asalto de los hombres que acechaban, pero la amenaza seguía allí, persistente, como una sombra que no se podía ignorar. Él se sentó frente al fuego mientras ella preparaba la comida. No había palabras innecesarias, solo movimientos medidos y acciones que hablaban de cuidado y respeto. Cada uno de ellos entendía el valor de lo cotidiano, el fuego encendido, la comida lista, la ropa seca. La rutina misma se había convertido en un acto de supervivencia compartida, y en esa rutina había un tipo de intimidad más duradera que cualquier gesto romántico superficial. ¿Crees que volverán?, preguntó ella, en un murmullo apenas audible. Él levantó la vista, evaluando el horizonte invisible tras la ventana de madera. Su respuesta fue breve: no lo sé. Pero estaremos listos. No era una promesa vacía. Era un reconocimiento del peligro y una declaración de preparación y compromiso silencioso. La joven asintió, entendiendo que no necesitaban palabras para expresar confianza. La frontera había enseñado que los actos valen más que los discursos. Los días siguientes transcurrieron entre la vigilancia constante y el trabajo compartido. Él reforzaba la cabaña, reparaba cercas, cazaba y mantenía trampas, ella recolectaba agua y leña, preparaba la comida y revisaba los alrededores con atención aguda. Cada acción de uno era observada y respetada por el otro. No había espacio para la debilidad, pero sí para la cooperación silenciosa que fortalecía la confianza recién construida. La amenaza externa reapareció, esta vez más directa. Los hombres regresaron, avanzando a caballo por la nieve, buscando imponer miedo y violencia. Pero esta vez, la joven Apache y el hombre silencioso no eran los mismos que habían esperado escondidos detrás de la cabaña la primera vez. Habían aprendido, se habían coordinado, habían anticipado movimientos. Las trampas funcionaron,
los rifles acertaron, y la amenaza se disolvió sin necesidad de gestos heroicos ni dramáticos. La frontera no perdonaba el descuido, y ellos habían cumplido con cada medida. Esa noche, después de asegurarse de que la cabaña y sus alrededores estaban seguros, la joven se acercó a él. No había urgencia ni dramatismo. Solo un acto sencillo y contenido. Tomó su mano, uniendo sus dedos con firmeza, y apoyó la cabeza contra su hombro. Él permaneció inmóvil, permitiéndolo, consciente de que cada gesto debía ser ganado y respetado. No era romance, no era pasión, era un reconocimiento silencioso de lo que habían construido juntos, confianza, cuidado, responsabilidad y elección. No quiero que nadie más decida por mí, murmuró ella. Ni él, ni nadie. Él asintió, sin decir nada. Comprendía. La dignidad de la mujer, su derecho a elegir, era algo que la frontera respetaba solo si uno sabía medir la fuerza sin aplastar. Por primera vez, el silencio entre ellos estaba lleno de comprensión mutua, de promesas tácitas que no necesitaban palabras. Los días se transformaron en semanas. La nieve comenzaba a ceder lentamente, revelando los primeros indicios de la tierra roja y dura debajo. La vida siguió con su ritmo pesado y silencioso, vigilancia, trabajo, cuidado mutuo. La intimidad creció de manera contenida, como un río subterráneo, constante pero imperceptible a quienes no sabían observar. Cada mirada, cada gesto de apoyo, cada movimiento compartido, fortalecía el vínculo que la frontera había impuesto, supervivencia conjunta, sin ilusiones, sin promesas vacías. Una tarde, mientras reparaban la cerca que la nieve había derribado, la joven se detuvo y miró el horizonte. Su voz era baja, pero firme, quiero quedarme aquí. Contigo. No por miedo, sino porque podemos sobrevivir juntos. Él dejó la herramienta a un lado y la observó con calma. No había júbilo en su rostro, solo aceptación y reconocimiento de la elección que ella había hecho. Él había esperado que la confianza se ganara, que la elección de permanecer juntos no fuera un capricho, sino una decisión consciente. Ahora, ella la había hecho. Entonces te quedarás, dijo finalmente. Y no estaremos solos. No había palabras de amor. No había promesas de futuro brillante. Solo la certeza de que podían enfrentar la vida juntos, que la supervivencia, la dignidad y la confianza los mantenían unidos. La frontera era implacable, pero ahora había dos cuerpos y dos mentes capaces de resistirla. El sol se ocultó detrás de las colinas, tiñendo la nieve de tonos dorados y rojos. La cabaña permanecía en pie, sus paredes reforzadas, su chimenea ardiendo. Dentro, ellos se sentaron frente al fuego, compartiendo el calor sin necesidad de más cercanía que la contenida, pero suficiente. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él dejó que permaneciera allí. No era pasión, no era romance efímero, era intimidad construida con respeto, cuidado y decisión. Era la certeza de que nadie más decidiría por ellos, que nadie más podía imponer miedo o control. La frontera aún era dura, aún exigía vigilancia y esfuerzo, pero la sensación que llenaba la cabaña era profunda y duradera, no estaban solos. Cuando la noche cubrió la tierra y el viento volvió a azotar, sus manos permanecieron entrelazadas. No necesitaban más. La frontera no era un lugar para sueños livianos ni para promesas sin sustancia. Pero sí podía ofrecer algo mucho más valioso, compañía, confianza, supervivencia compartida. Y así, entre el frío, la nieve y el silencio, la joven apache y el hombre silencioso entendieron, por primera vez sin palabras, que la frontera podía ser implacable, cruel y solitaria, pero ellos no lo serían más. La cabaña era su refugio, su elección, y su responsabilidad compartida. La vida seguía siendo dura, pero el miedo había cedido lugar a la certeza, mientras permanecieran juntos, nadie estaría solo jamás. La noche avanzó lentamente, y la frontera permaneció impasible. Pero dentro de la cabaña, frente al fuego, dos sombras compartían algo que ni la nieve ni los hombres podían arrebatarles, la certeza de que,
finalmente, habían encontrado un lugar donde podían existir juntos, en silencio, con respeto y con vida. El viento oyó, pero no pudieron escucharlo. Estaban protegidos, sostenidos, y por primera vez, no estaban solos.